Membrana serosa de origen mesodérmico que recubre el parénquima pulmonar, mediastino, diafragma y superficie interna de la pared torácica. Pleura visceral y pleura parietal, quedando entre ambas un espacio cerrado denominado espacio o cavidad pleural. El espacio pleural se forma en la tercera semana de gestación. Posteriormente aparecen unas hendiduras en el mesodermo lateral que hará las láminas mesodérmicas. Se dividen en hoja somántica y esplácnica del mesodermo. La hoja somática recubre la pared de la cavidad amniótica y la hoja esplácnica continúa el mesodermo de la pared del saco vitelino. Tras su formación, las llamas pulmonares se desarrollan en el interior de los canales pleurales que comienza a dilatarse dentro del mesénquima de la pared corporal en sentido dorsal, lateral y ventral, formando las cavidades pleurales primitivas. El mesodermo que recubre la superficie pulmonar da lugar a la pleura visceral y la capa somática del mesodermo, que recubre el interior de la pared torácica, da lugar a la pleura parietal, y el espacio que queda entre ambas será la cavidad pleural. Ambas pleuras constan de una capa de células mesoteliales, que varían en tamaño y forma, pudiendo ser aplanadas, cuboides o columnares, lo que depende del grado de presión. La función principal de la pleura es facilitar el movimiento de los pulmones en el interior de la caja torácica, armonizando las fuerzas elásticas y no elásticas torácicas y pulmonares, para disminuir el gasto energético de los movimientos de expansión y retracción pulmonar. Esto es posible gracias a la existencia de una presión negativa intrapleural que evita el colapso del pulmón, y que las dos hojas pleurales deslizan una sobre la otra gracias a la presencia de una fina capa de líquido pleural entre ellas. El espacio entre las dos membranas se denomina cavidad pleural, que posee una capa de líquido delgado lubricante y llamado líquido pleural. En condiciones normales contiene 15 mililitros de líquido pleural formado por glucoproteínas ricas en ácido hialurónico, que actúa como lubricante. El drenaje linfático ocurre casi completamente en la pleura parietal y se inicia en los espacios linfáticos, denominados lagunas submesoteliales. Los vasos linfáticos de la pleura costal se drenan los ganglios intercostales y a través de la arteria torácica interna. Los vasos linfáticos de la pleura mediastinal. La inervación corresponde a la pleura parietal por medio de los receptores sensitivos que provienen de los nervios intercostales, excepto en la porción central de la pleura diafragmática. Drenan los ganglios traqueobronquiales y mediastinales. Los vasos linfáticos de la pleura diafragmática drenan en los nódulos paraesternales. Membrana pleural. Es una membrana delgada que recubre el exterior de los pulmones y reviste el interior de la cavidad torácica. Los pulmones son dos órganos cónicos situados en la cavidad torácica, los del corazón y el mediastino. Abarca desde el diafragma hasta el plano superior de las clavículas, cubierto por dos capas de membrana serosa. La pleura envuelve y protege al pulmón. Los divide en pleura parietal y visceral. Pleura visceral. Cubre la superficie de los pulmones. También se invagina hacia el pulmón subyacente, formando las fisuras que dividen al pulmón en lóbulos más o menos individualizados según la profundidad de la fisura. Los pulmones se dividen en lóbulos por las fisuras. El pulmón derecho tiene dos fisuras, horizontal y oblicua, mientras que el izquierdo solo tiene una, la fisura oblicua. La pleura visceral tiene una red linfática dirigida de forma centrípeta hacia el hilio pulmonar. Sin embargo, no parece contribuir al drenaje de la cavidad pleural. Pleura mediastínica. Va del esternón a vértebras torácicas, llegando a los pedículos pulmonares e inferiormente forman los ligamentos pulmonares. Hilio pulmonar. Superficie ubicada en cara interna del pulmón. No está cubierta por pleura. Es la unión de ambas hojas pleurales. En la parte inferior presenta una condensación de la pleura llamada ligamento pulmonar.
Pleura parietal. Sitio de la pared del tórax que se subdivide en pleura costal y pleura mediastínica. Presenta unas reflexiones o zonas de transición entre las distintas áreas pleurales a nivel costodiafragmático, costomediastínico, mediastínico-diafragmático y vértice. Así se forman unos fondos de saco como son los senos costodiafragmáticos o costofrénicos, senos cardiofrénicos y los costomediastínicos. Pleura diafragmática. Cubre la cara superior del músculo diafragma con su cubierta de la fascia fenicopleural, excepto en el tendón central. En las zonas superiores de reflexión de la pleura parietal está ubicada la cúpula pleural, ubicada al nivel de la abertura torácica superior y que llegan hasta las regiones supraclaviculares. Se relacionan con los vértices pulmonares, también llamadas pleuras cervicales. En la inspiración, el espacio pleural tiene una presión negativa, lo que permite que la pared torácica estire los pulmones y se insuflen. En la expiración, la presión disminuye, lo cual permite que los pulmones por su elasticidad recuperen su tamaño y salga el aire. La pleura costal se adhiere al interior de la pared costal, denominada fascia endotorácica, y la pleura mediastínica va del esternón a vértebras torácicas. La presión negativa es causada por la interacción mecánica entre pulmón y pared torácica. La presión pleural negativa se da de forma normal en la respiración y se hace menor en la inspiración, y el incremento en el volumen torácico crea una presión negativa. Durante la relajación, la presión retráctil del pulmón y la presión expansiva de la caja torácica producen una presión negativa entre pleura visceral y pleura parietal llamada presión pleural. Su irrigación arterial parietal drena a venas bronquiales y la visceral drena a venas pulmonares. La sangre arterial es administrada a las pleura parietal y visceral por la circulación sistémica, a través de la arteria intercostales y frénicas. La pleura visceral drena a venas pulmonares y bronquiales, y la pleura parietal hacia las venas asigas y la mamaria interna. Pleuritis es la inflamación de la pleura. Se clasifica en infecciosa, irritación autoinmune e idiopática. Se da por bacterias, virus e infección fúngica. Causada por traumatismos, infarto pulmonar o neoplasias. Relacionada con enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico. Se desconoce su causa. Se puede presentar como agudo o crónico. El agudo se manifiesta de repente y la crónica, los síntomas son persistentes y recurrentes. Causa más frecuente de tuberculosis extrapulmonar, motivo más habituales de derrame pleural. Más frecuente en hombres entre 15 y 44 años y en pacientes infectados por virus de inmunodeficiencia humana.
Causada por infección por invasión bacteriana que se disemina en el espacio pleural. Puede haber una pinta de líquido infectado que ejerce presión sobre pulmones. Su factor de riesgo primario es la cirugía torácica o traumatismo o lesión de tórax, y la secundaria neumonía bacteriana, tuberculosis o absceso pulmonar.